Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy pues, vamos a estar en un conversatorio titulado ¿Has pensado estudiar una licenciatura? Y la idea es que podamos conversar un poco con tres maestros de la pedagógica sobre la licenciatura en Educación Comunitaria y Derechos Humanos. Entonces, un poco la intención pues, es abordar diferentes perspectivas de por qué en Colombia estudiar una licenciatura y particularmente por qué estudiar la licenciatura en Educación Comunitaria y Derechos Humanos. ¿Listo? Entonces, pues la tarde de hoy nos acompaña el profesor Alfonso Torres Carrillo, quien es educador popular e investigador social colombiano. Él es magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en Estudios Latinoamericanos de la UNAM en México. Asimismo, es autor de varios libros y numerosos artículos sobre educación popular, movimientos sociales e investigación alternativa. Nos acompaña, por otra parte, también la profesora Sonia Torres, quien es doctora en estudios de género y es coordinadora de la licenciatura en educación comunitaria, feminista, y pues integrante de la Universidad Pedagógica Nacional. Y finalmente nos acompaña el profesor Elber Augusto Choachi, quien es educador popular, investigador social, abogado, especialista en instituciones jurídico-penales y magíster en Derecho de la Universidad Nacional. Y pues cuenta con un doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España. Entonces, profes, pues bienvenidos. Profes, bienvenidos. Muchas gracias, Richard. Especialmente... Buenas tardes. Buenas tardes. Pues quise como dar introducción a este conversatorio con sus perfiles, pues para que la gente que nos ve tenga un poco la noción de quienes nos van a contar un poco su experiencia, sus perspectivas, sus anécdotas. ¿Listo? Entonces, pues eso era por ahora frente a quienes nos acompañan. Y quien les habla, Richard Avendaño, docente del distrito y pues integrante de la red de maestros y maestras La Roja. ¿Listo, profes? Okay, gracias. Entonces, básicamente les propongo que la metodología sea alrededor esencialmente de 5 aspectos. Un poco cuál es el origen de esta licenciatura, cuál es su formación profesional, dónde inicia, cuáles son sus momentos, qué se entiende quizás por educación comunitaria. Y si les parece, pues la idea es que yo les voy a ir planteando una serie de preguntas y pues que ustedes nos vayan haciendo como aportes de sus diferentes experiencias. ¿Están de acuerdo? Claro que sí, Claro. Richard. Listo, profes. Entonces, Sí, gracias. pues como les mencionaba, bueno, pues yo agradezco al equipo de... Sí, profe. Así, decía que inicialmente yo agradezco al equipo de la licenciatura en educación comunitaria para invitarme. Pues creo que estoy acá también porque tengo que ver un poco como con los antecedentes y los orígenes de la licenciatura, entonces me voy a referir a eso para que precisamente sea un diálogo. Yo lo que les propongo es una reflexión corta sobre algo específico y pues vamos a ir rodando y generando algún tipo de conversación, porque el supuesto es que quienes están al otro lado de las pantallas son personas que quizás están interesadas en la licenciatura, quieren saber un poco pues, de ello. Bueno,
En primer lugar, habría que decir que la licenciatura se ofrece desde una institución mayor que la acoge, que es la Universidad Nacional. Muchas veces cuando nosotros oímos lo pedagógico, lo imaginamos básicamente en el trabajo de las escuelas, en las secundarias, en las universidades, pues generalmente en torno a una asignatura, a un área de conocimiento, y entonces oír educación comunitaria, pues en primer lugar, bueno, esto qué, cómo se come, de qué se ocupa. Entonces, yo tendría que decir respecto a dos cosas. Una como más de reflexión y otra en esa pregunta primera de de los antecedentes y cómo surge. Uno es que precisamente en esta licenciatura, al igual que en otros campos como la educación popular, la idea de lo educativo que entendemos es más amplia que solamente lo escolar. O sea, la educación pasa por la escuela, es una institución, diríamos, que se construyó en los siglos recientes para, diríamos, administrar una manera de entender lo educativo, juega su papel, pero también reconocemos que además de la escuela, existen otros espacios y otras prácticas sociales donde las personas que pasan o pasamos por allí nos formamos. Por ejemplo, las organizaciones populares, comunitarias, los sindicatos, aquí están las organizaciones, los movimientos sociales, los medios mismos, la acción colectiva. Entonces, en ese gran campo, diríamos, es que la universidad misma, desde los 40, o sea, ya hace 50 años, desarrollando una serie de experiencias en el campo de la educación de adultos. Allí pues vale la pena destacar la figura del profesor Mario Sequeda, quien lideró a un equipo de profesores en el que entre los que yo formé parte, que trabajamos en torno a la educación de adultos. En primer momento, la universidad misma tuvo un centro de educación de adultos para formar a sus trabajadores, luego una etapa muy fuerte que fue eh, crear Profe, un gran espacio de práctica. Te interrumpo un segundito. Pues digamos que en aras de darle un orden un poco a la discusión, ¿Sí? te pediría que pues, las intervenciones las hagamos a partir de unos interrogantes precisos frente a los temas que les digo, pues como para que podamos ir desglosando un poquito la discusión. ¿Te parece? Claro, claro. Estoy respondiendo a la pregunta tuya de cómo surgió. Sí, 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 sí. Entonces, Digo yo. Lo que decir estaba que haciendo sí, un poco era como planteando una perspectiva. menos mal que hice tu carrera y no vas a entrar a la licenciatura. Bueno, entonces decía que la universidad, o sea, que la carrera surge no de nada, no de cero, sino que tiene unos antecedentes que a grandes rasgos eran los que estaba enunciando. Y es que la universidad desde los años 70, además de formar maestros para trabajar en las instituciones escolares, venía teniendo un trabajo en la educación de adultos, luego una práctica en la que estudiantes de todas las carreras podían trabajar con organizaciones comunitarias en alfabetización en educación de adultos y en otros campos que fueron surgiendo y en los trabajos comunitarios, como las bibliotecas comunitarias, con organizaciones populares, y allí se fue consolidando como la idea de una educación comunitaria. Y en ese sentido se creó primero una maestría en educación comunitaria que funcionó a lo largo de la década de los 90, y también desde ese momento se pensó que hubiera una licenciatura precisamente para formar personas que teniendo esa vocación, diríamos, educativa, quisiera también desempeñarla no solo en la escuela, o sea que también en la escuela, sino también en otros espacios, diríamos, de trabajo formativo, con organizaciones, con movimientos sociales, en el campo de los derechos humanos, que está dando mucha fuerza, precisamente en nuestro país, donde la problemática de la violación sistemática de los derechos humanos es tan central, pues fue cobrando fuerza, y así es que hace un poco más de una década se pudo consolidar esta propuesta que ya tiene, digamos, 10 años de funcionamiento, 11 diríamos, y pues es a la que estamos invitando a y los jóvenes que quieran, pues teniendo esa vocación educativa, quieran trabajar en este campo. Bueno, profe, te agradezco. Creo que hay
nos comentaste a grosso modo diferentes aspectos, ¿cierto? Y precisamente tomando en cuenta lo que tú planteas, les quisiera como empezar a abordar ciertos conceptos o ciertas situaciones para entender un poco más qué es esto de la educación comunitaria, ¿cierto? Pero lo primero que yo quisiera preguntarles pues, a los tres profes, a Elber, a Alfonso, a Sonia, y teniendo en cuenta pues que en un país como Colombia, donde ser profesional como tal ya es una complicación, ¿por qué invitar a un joven a estudiar una licenciatura, ¿cierto? ¿Cuál es la relevancia histórica de ser licenciado, la relevancia social, su carácter cultural? Sí, quizás antes de abordar el tema propio de lo comunitario, ¿por qué consideran ustedes que cualquier estudiante de grado 11 que en este momento está pensando qué voy a hacer, ¿por qué invitarlo a estudiar esta licenciatura? Los escuchamos, Sonia, profesor. Elber. Quiera Bueno, abordar el tema. bueno, yo quisiera empezar, bueno, agradecer a los compañeros por este espacio. Yo diría que no se trata Profe de Elber, estudiar. profe Sonia, Sí, creo que se sí, ¿me desconectaron. escuchan? No, aquí ¿Nos estoy. escuchan? ¿Nos escuchan? Yo Sí, es- sí, sí. Yo los estoy escuchando. Listo. Bueno, entonces, pues si les parece, yo inicio. Estaba diciendo que no se trata de estudiar una licenciatura como tal, o sea, cualquier licenciatura, digamos, la formación profesional es fundamental y además yo creo que es un derecho que debemos de la exigibilidad siempre, ¿no? También. Eh, Considero que ¿por qué la licenciatura en educación comunitaria? Yo creo que en este contexto del país como tal, en esta coyuntura nacional e internacional que tenemos, justamente lo que requerimos también es cómo logramos la formación de maestros y maestras que sean capaces, que estén formados desde el pensamiento crítico para adelantar procesos pedagógicos de formación en diferentes escenarios formales y no formales, en la escuela, con las comunidades, en los territorios y demás, posibilitando, digamos, este ejercicio justamente de la construcción de un pensamiento crítico, ¿sí? Cada vez más nuestros estudiantes y egresados de la licenciatura tienen un perfil bastante, digamos, llamativo, si se quiere, para todo el proceso de trabajo comunitario que es necesario desarrollar en los territorios, en las comunidades, especialmente las comunidades más vulnerables, donde sabemos que de una u otra manera el ser maestro implica no solamente estar en el aula, sino además poder reconstruir, aportar en esa consolidación del tejido social comunitario de los entornos. Entonces creo que allí hay una labor muy importante, hay un énfasis muy importante por parte de los licenciados y licenciadas en educación comunitaria. Y el otro ejercicio, digamos, adicional es el énfasis en los derechos humanos, que es fundamental, digamos, en esta perspectiva de construcción de una sociedad más reconciliada, de una sociedad que requiere justamente el ejercicio, la exigibilidad y la garantía de los derechos humanos en un contexto de posacuerdo. Y en eso creo que los egresados y egresados de la licenciatura pues tienen todo un andamiaje de posibilidades pedagógicas, humanas, académicas que pueden poner en juego en ese sentido. Yo considero, bueno, primero nuevamente un saludo a los maestros y maestras que nos hacen la invitación de La Roja. Un saludo especial para todas las personas que nos están escuchando y que posteriormente también nos van a volver a ver en este programa. Respecto a la pregunta, creo que tenemos como unos elementos adicionales a lo que ya han dicho. Creo que en estos tiempos de la crisis actual que estamos padeciendo por efecto de la pandemia, pero también por ese rostro que logra develar muy bien la crisis actual,
la licenciatura cobra mucha pertinencia para los jóvenes que desean ingresar a la universidad y especialmente a la universidad pública. ¿Por qué es muy importante vincularse al programa de la licenciatura en educación comunitaria con énfasis en derechos humanos? Primero, porque en el marco de esta crisis, la vida comunitaria, la vida social está cambiando y va a cambiar. Y eso nos pone unos nuevos derroteros en las maneras, las formas y los sentidos en que debemos reconstruir una apuesta distinta de sociedad que nos está estamos atravesando en este momento. La licenciatura, ¿qué nos permite? Desde el arraigo territorial, repensarnos desde el lugar de lo pedagógico, lo formativo, cómo los jóvenes del barrio pueden apropiarse de herramientas que ayuden en sus entornos comunitarios, sociales, a trabajar en la perspectiva de darle una alternativa, darle esperanza, darle salida a la crisis que estamos viviendo. Lo segundo es que hay un elemento muy importante también y es que la licenciatura va a permitir también fortalecer esas alianzas de los de abajo, esas alianzas entre los de abajo. Esta licenciatura tiene un horizonte y es cómo vinculamos chicos y chicas de sectores populares, pero también chicos y chicas que en este momento tengan todas las condiciones para que se vinculen a un trabajo que necesitamos vincularlos, juntarlos, porque creo que la alianza en estos momentos no solo es de los desposeídos, sino también de los que tienen condiciones para que podamos de manera conjunta fortalecer esos vínculos que nos van a permitir reconstruir tejidos educativos y con un horizonte también transformador, porque es claro que no podemos seguir igual y al superar la cuarentena no vamos a retornar a las mismas condiciones en que estábamos y esa es parte de la apuesta que estamos insistiendo en que sea la licenciatura. Y un tercer elemento que nos permite tener la licenciatura es que su horizonte está a fortalecer los vínculos comunitarios desde una perspectiva de los derechos humanos, no liberal, sino una perspectiva donde reconoce las indignidades, las injusticias y su lugar en la academia permite ayudar a que los jóvenes y las jóvenes que entran al programa reconozcan elementos que permitan identificar posibles escenarios de exigibilidad, de transformación, pero también de reinventarse la idea de comprender los derechos humanos. Y un elemento que estaba poniendo una egresada, Lina, una profesora también muy importante y que saludamos en este momento, es que la licenciatura le ha hecho una apuesta a la construcción de paz. Por la deuda histórica, como ella lo ha dicho en el chat, que tenemos con las víctimas. Y creo que la licenciatura, en esa perspectiva pedagógica, en esa perspectiva de derechos, ha logrado atender también y comprometerse con esta apuesta de paz que necesita este país. Lo hicimos tanto con el proceso que está en vilo de las FARC, como también lo hemos hecho con el proceso y la insistencia en que haya un diálogo y que haya una paz de larga duración entre el ELN con el gobierno nacional. Ok, profe. El profe Alfonso quizás quiera aportarnos algo frente a eso. Estábamos en un momento de, digamos, de protesta social. Entonces, yo encuentro que la generación de chicas que terminó su secundaria el año pasado, pues fueron protagonistas seguramente de muchas de estas movilizaciones que se dieron en las calles de Bogotá y de otras ciudades y otras regiones del país, donde la gente estábamos expresando un inconformismo frente a varias cosas, del incumplimiento al proceso, a los acuerdos de paz, el asesinato a los líderes sociales, la corrupción y una serie de problemas que hizo que mucha gente dijera, bueno, ya basta, queremos contribuir a que este país cambie, y algunos pueden pensar que también ellos lo pueden hacer desde el trabajo educativo.
Y como decían mis dos colegas, la licenciatura de Educación Comunitaria se ofrece ese espacio donde precisamente desde la labor educativa en contextos escolares y no escolares se puede contribuir precisamente a que la gente, nosotros mismos, pues tengamos una mayor claridad sobre esas problemáticas, comprendamos la importancia de la transformación de esta sociedad. Como han insistido ambos, esa transformación pasa necesariamente por la reconstrucción de los tejidos sociales básicos, por los vínculos, por las relaciones, por la construcción de sentidos comunitarios, de sentidos democráticos, con diferentes, en diferentes espacios, diferentes poblaciones. Lo han dicho los compañeros, con las víctimas, con las poblaciones vulneradas o marginadas por su condición social o su identidad de género. Entonces, acá en la maestría, pues en la licenciatura van a encontrar pues muchas posibilidades de formación para comprender mejor esto que está pasando y, digamos, elementos pedagógicos, educativos para desde este campo trabajar por su transformación. Listo, profesor. Yo creo que ustedes plantean acá unos elementos bien importantes, pero entonces alrededor de lo que han venido mencionando quisiera plantearles otra pregunta. El profe Elber, digamos, hace mención al tema de conflicto armado y paz. El profe Alfonso, digamos, vuelve al tema comunitario, ¿cierto? Al tema hablan de lo barrial, hablan desde abajo. En primer lugar, creo que la Universidad Pedagógica es la única que ofrece un tipo de licenciatura pues, de este talante, ¿cierto? Y eso, pues, digamos, la hace un poco sui generis, ¿cierto? En principio. Lo segundo, creo que históricamente ha habido una discusión frente a que la universidad no responde a las realidades de la sociedad, ¿cierto? Creo que hay una deuda histórica frente a eso. La universidad muchas veces se queda ahí como dentro de una bola de cristal y no responde a lo que realmente ocurre. Planteaban ustedes el tema de los liderazgos comunitarios y frente a eso les quisiera yo plantear cómo articular la universidad pública, lo comunitario y los liderazgos. ¿Cómo hacemos que esa relación sea más cercana? No sé, ¿quién de ustedes nos quisiera como aportar frente a eso? ¿Quién comienza? ¿El ahora? Bueno, si quieren yo doy el orden. ¿Les parece? Sí, eso, váyanos. Vamos con la profe Sonia, después vamos con el profe Elber y acabamos con el profe Alfonso. Y ahorita cambiamos el orden de las intervenciones. ¿Listo? Pues es que yo considero que es un reto efectivamente que tenemos desde la academia, es justamente cómo fortalecer estos puentes que comunican el trabajo de lo comunitario con el desarrollo académico y las reflexiones académicas que se desarrollan desde el campo de la educación, desde el campo de las ciencias sociales y que de una u otra manera, desde una mirada transdisciplinar, fortalecen toda esta apuesta formativa que tenemos en la licenciatura. Estos puentes comunicantes justamente buscan cerrar esas brechas de las que tú hablas, Richard, y es que seguramente para muchos el ser maestro no tiene nada que ver con el liderazgo, con la investigación o con lo comunitario. Justamente nuestra apuesta va encaminada a fortalecer estos vínculos entre el liderazgo, lo comunitario y la academia, porque además consideramos que es justamente aquí una apuesta ética y política por la transformación también que tenemos en la formación de maestros y maestras de la universidad y pues, particularmente de la licenciatura. Tenemos experiencias concretas, digamos, en los maestros y maestros de la licenciatura, venimos de procesos de organización comunitaria, popular, política, con nuestra formación académica también, pero además mantenemos un vínculo permanente desde las prácticas pedagógicas que inician en un primer semestre desde la exploración, pero que a lo largo de los 10 años de la carrera
hay una formación desde la práctica pedagógica, o sea, la formación de estos maestros y maestros se da como columna vertebral desde la práctica pedagógica en diferentes contextos donde se pone en juego, digamos, todo el ejercicio de la formación de lo comunitario y los derechos humanos en escenarios de organización comunitaria, popular, con entidades públicas, con entidades privadas, en el escenario escolar como tal, y por supuesto a través también en cada uno de ellos con una perspectiva de investigación. Entonces, digamos que hay una apuesta ética, política y académica justamente por articular esos tres escenarios. Listo, profesoria, te agradezco mucho. Elber, si nos quieres entonces contar un poquito también frente a lo que les planteo, por favor. Yo considero que lo que ha expresado la profesora Sonia eh, se puede expresar de distintas maneras. Uno, el trabajo actual que venimos haciendo en la red de educación para jóvenes y adultos es una manera de vincular la universidad en su apuesta de extensión con una propuesta de formación que está encaminado a los sectores sociales, populares, comunitarios desposeídos. ¿Sí? Eso nos ha permitido eh, dinamizar pre-ICFES comunitarios, populares, nos ha fortalecido dinámicas donde nuestros egresados, pero también nuestros estudiantes, están en los barrios preparando a los chicos que se van a graduar para que se presenten a la universidad, ingresen a la carrera. También tiene que ver cómo logramos vincular y comprometer la universidad y en su momento a la alcaldía de Bogotá con la formación de líderes y lideresas sociales. En el campo de decir, necesitamos reconocer los saberes y nuestra licenciatura pues tiene una vocación y una orientación desde la pedagogía crítica y reconoce el papel, digamos, de Freire, y en ese sentido los saberes y el diálogo de saber pues lo estamos reconociendo en esos liderazgos que están en todo Bogotá. Eh, y logramos que más allá de hacerles cursos, talleres, diplomados, que es como una nueva ola en los procesos comunitarios, lográramos que entraran a una carrera profesional, y en este momento ya tenemos más de 85 líderes mayores de 30 años que se van a graduar del programa de la licenciatura, ¿sí? Y esto nos ha permitido reconocer, volver a escolarizar esos líderes sociales que han estado en los barrios, comprometer a un equipo de maestros y de maestras en una apuesta de reconocer sus saberes y ponerlos en función de una apuesta, digamos, de sus necesidades en sus territorios. Y otro elemento importante es también el vínculo, es que la gente de las comunidades, las familias, los aspirantes, los estudiantes, los egresados, sigan reconociendo que la universidad pública es un proyecto educativo, es un proyecto de vida que es muy importante también para transformar nuestra propia condición de sujetos. Y esto se traduce en que si más personas conocen la universidad pública, conocen la importancia de ser maestro y maestra en este país, pero además reconocen que ser maestro, defender los derechos humanos, tener sentido sobre lo comunitario, nos permite también defender la educación pública que está en crisis en estos momentos por su histórica deuda que tiene el gobierno nacional, el Estado colombiano. Y esto nos permite también ayudar en avanzar en que necesitamos seguir defendiendo la educación pública gratuita y de calidad, no solo desde la educación básica y media, sino hasta la educación superior. Ok, profe, muchas gracias. Y finalmente el profe Alfonso. Señor. Bueno, yo haría otro aporte que estaría en relación a tu pregunta, y es que a diferencia de lo que hoy en los medios se está publicitando mucho, y es que el gran problema es no haber accedido a las nuevas tecnologías y no haberse preparado para situaciones como esta. La gran crisis de la universidad es, como tú lo dijiste al comienzo, de estar de espaldas
buena medida y divorciada de las realidades nacionales, de los sectores sociales, y esa tragedia, diríamos, desafortunadamente, en esta, lo que se promueve desde, diríamos, desde arriba, es que lo que va a salvar las universidades es aliarse con lo empresarial. Y nosotros creemos con la de Sousa Santos que realmente lo que puede salvar a nuestras universidades públicas y privadas es más bien aliarse el sector social, con los movimientos sociales, con los procesos organizativos, precisamente en una lógica diferente a la que también en muchas universidades predomina, que es la lógica de venta de servicios. No, nosotros creemos que hay una cooperación entre el mundo universitario, el mundo social, y ello darse a través de las que se han llamado las tres funciones de la universidad, no solo en la oferta formativa, que en el caso de nuestra universidad pues está este amplio panorama de carreras de maestros y educadores, sino también en la investigación y en lo que se ha llamado precisamente la proyección social. Entonces, esta carrera, precisamente ya lo decía la profesora Sonia también, se caracteriza también por formar chicas y chicos, no solamente con esta alta sensibilidad social y con esta capacidad de intervenir en contextos educativos y sociales, sino también con una formación investigativa desde perspectivas que son muy sensibles precisamente a la construcción participativa del conocimiento, a la recuperación y potenciación de las comunidades y de las organizaciones, y a que la investigación siempre tenga la posibilidad de partir y de repercutir en las prácticas sociales. Entonces creo que la universidad en su conjunto, y en particular esta licenciatura, son un lugar muy adecuado para personas que quieran eso. Hoy lo que encontramos en los jóvenes es que quieren hacer varias cosas, entonces quieren aportar al cambio de la sociedad, investigar, formarse, tener una mirada más amplia del mundo. Acá en la licenciatura van a encontrar un lugar para ello. Listo, profe. Yo quisiera abordar otro aspecto con base a lo que ustedes han venido señalando, ¿no? Entonces, es evidente que el profe Elber hace énfasis en el tema de los liderazgos, ¿cierto? Quien es líder social puede acá formarse, puede acá cualificarse. El profe Alfonso Pesace también menciona que la licenciatura le apunta a la alianza entre los liderazgos y las comunidades, ¿cierto? A los sectores sociales. Y para la profe Sonia también, es decir, van como la misma vía. Creo que es claro que hoy en día la universidad responde en su gran mayoría de capital, ¿cierto? O a la generación de capitales. Tú, Alfonso, haces mención al tema de aliarse con sectores sociales. Elber decía ahorita, tenemos en el momento 85 líderes mayores de 30 años que ya están graduados. Mi pregunta puntual es, ¿hay experiencias, digamos, andando ya de profesionales licenciados en educación comunitaria y derechos humanos que digan, bueno, en el barrio X de Ciudad Bolívar, de Usme, de Kennedy, de Bosa, nos graduamos, nos articulamos con la comunidad, estamos haciendo esto y lo otro, o quizás se ha perdido un poco como la conexión con quienes han sido parte de la licenciatura? Bueno, básicamente, en ese orden de ideas, y como lo planteé ahorita, pues hagamos como a la inversa de las intervenciones. Entonces, si quieren, empieza el profe Alfonso, después va el profe Elber y finaliza el profe Sonia. Como es puntual, creo que están las dos vías. La que señalaba el profesor Helber, desde comienza la maestría, personas que forman parte de organizaciones, de procesos comunitarios, se encuentran en la licenciatura una posibilidad de consolidar ese posicionamiento. También el otro que señalaba el profesor Helber, que es un programa de profesionalización de líderes sociales mayores que están en ejercicio. La idea es seguir, como decir, en esas dos líneas, pero también hay muchos jóvenes que, sin haber tenido vínculos previos en la licenciatura, les permite precisamente relacionarse con estos campos. Yo quiero mencionar dos que precisamente en un video que está circulando aparece una compañera egresada que trabaja con la red de comunitaria trans
que precisamente está representando un sector de población muy clave que en las últimas, diríamos, décadas se ha movilizado, se ha visibilizado, y es la población trans, que es muy interesante ese proceso porque precisamente su acción no solamente está orientada hacia sí mismos como población, sino también tiene trabajo ambiental, cultural, estético, con el conjunto de la población, que creo que es uno de los sentidos precisamente de construir comunidad, no solamente de autocegar, que muchas de la gente entiende que si soy joven o soy feminista o soy afro, me cierro a afirmar mi identidad y no a construir con otros. Eso. Y por otra parte también conozco varias, no una, sino varias estudiantes que venían a participar, pero ahora asumen liderazgos muy claves en las organizaciones territoriales de Cundinamarca, de la Sabana, en el trabajo con mujeres, con empleadas trabajadoras del sector de las flores, con municipios vecinos como Funza, Facatativá, Mosquera, y hay no una, sino varias egresadas y egresados, digamos, construyendo comunidad desde lo que aprendieron en la licenciatura y que también traían ya desde su experiencia. Van dos ejemplos. Richard, a mí se me fue, por efecto de la congestión del internet, se me fue la señal de la pregunta. ¿Me la puedes repetir, por favor? Que se fue el audio. Una relación frente a liderazgos, lo comunitario, y decía Alfonso, las alianzas con los sectores sociales, ¿cierto? La pregunta era, ¿conocemos experiencias de egresados de esa licenciatura que estén vinculados a procesos sociales amplios de sus localidades, de sus barrios, de sus colegios, de sus comunidades? Sí, creo que varios de nuestros estudiantes, por no decir la totalidad, están vinculados en procesos propiamente educativos, ¿sí? Tenemos la experiencia de todo el trabajo pedagógico que se hace en la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz por parte de una egresada que lidera las escuelas de formación en regiones alrededor de una apuesta también de Universidad por la Paz. Eso logra vincularlo, ya dicho, también con ese compromiso que asume la universidad con construir otras dinámicas frente a las dinámicas del conflicto armado. Lo que hacen egresados de nosotros con los pre-ICFES, varios de los que están en este momento también viéndonos y están difundiendo este diálogo, hacen parte de un trabajo de educación y alfabetización de adultos, ¿sí? Donde han estado centrados en reconocer desde las necesidades de los territorios, convertir propuestas formativas para no solo que los adultos obtengan el bachillerato, sino que también para que los jóvenes en procesos de formación puedan ser aspirantes a la universidad. Y son procesos que, digamos, han venido siendo consistentes y constantes dentro de la apuesta formativa. Tenemos estudiantes también vinculados como maestros y maestras en el distrito, ¿sí? Y sus liderazgos han estado también en el trabajo de apuestas curriculares con contenidos pertinentes de vincular la escuela con el territorio. Tenemos también, digamos, prácticas en el Catatumbo, donde han estado orientando también como resultado del trabajo en los territorios, procesos de formación y material pedagógico para la continuidad de apuestas de formación con sectores campesinos. Tenemos estudiantes vinculados asesorando procesos de gobiernos municipales, por ejemplo, en el Cauca. Tenemos un ejercicio muy interesante que hemos venido desarrollando con la Organización Nacional Indígena de Colombia. Somos la única universidad pública que tiene un convenio con la universidad que está siendo dinamizado también por la licenciatura en educación comunitaria. Digamos que hay un tejido
donde nuestros estudiantes, su lugar pedagógico, su lugar de maestros y maestras, han estado en acompañar, en dinamizar procesos y en alimentar experiencias formativas que reconozcan necesidades de los contextos, pero que también construyan escenarios que posibiliten desde la indignación, desde el reconocimiento de esas injusticias, hacerles apuestas de transformación. Y así hay muchos, uno podría seguir nombrando los trabajos que hay de los colectivos de comunicación en San Cristóbal. Digamos que eso es una gran variedad de apuestas que ha venido desarrollando la licenciatura a través de sus estudiantes. O el trabajo de las iglesias, el trabajo intereclesial también alrededor de los liderazgos en sectores cristianos, evangélicos, presbiterianos, no solo que acompañan egresados, sino que también acompañan maestros del programa. Listo, profe Elber. Creo que es amplio los ejemplos que tú nos das frente a las experiencias que se han recogido, ¿no? Profe Sonia, no sé si nos quieres hacer algún aporte frente a eso. Claro que sí puedo. No, solamente agregaría lo que ya han mencionado los maestros Alfonso y Helber, es que esta licenciatura concibe la educación comunitaria también desde una perspectiva polifónica. Es decir, hay varias entradas, ventanas de ingreso, de entradas para entender la educación comunitaria, desde el arte, los feminismos, la comunicación alternativa, los procesos políticos institucionales, las reflexiones desde las nuevas corporalidades, el buen vivir, etcétera. Y en esa medida nos permite justamente una formación de sujeto político. Yo quisiera decir que una apuesta central de la licenciatura desde esta perspectiva polifónica como tal tiene que ver con maestros y maestras reconocidos y asumidos como sujetos políticos, lo cual implica que una vez egresan de la universidad, de la licenciatura, pues hay un vínculo en términos de comunidad académica, pero también de comunidad política en ese sentido, porque nos sentimos parte de un mismo tejido social, de un mismo proceso que le apuesta a la transformación desde las diversidades de los sujetos, de las condiciones y de los contextos. Ya el profe Helber ha mencionado varias de las experiencias, pero creo que es importante situar allí esta construcción de sujeto político desde la diferencia y desde la diversidad. Listo, profe. Creo que recogen varias cosas importantes, ¿no? El profe Helber habla desde lo local, lo regional, lo nacional, como que nos ubica en diferentes contextos. Tú, Sonia, ahora nos hablas del arte, de los feminismos, de la comunicación alternativa. Perdón. Y ahora quisiera preguntarles, digamos, ustedes plantean un espectro muy grande, ¿cierto? De lo que es la licenciatura. Pero creo que la mayoría de ejemplos que han puesto están fuera del campo de la escuela, ¿cierto? Liderazgos ligados a las comunidades. ¿Cuál es el perfil profesional? ¿Cuáles son, digámoslo, el campo de acción un poco más puntual de la persona que es egresado del programa de licenciatura en educación comunitaria y énfasis en derechos humanos? Si quieren, invertamos el orden. El profe Helber, la profe Sonia y el profe Alfonso. Si Sonia quieres comenzar, dale, no hay problema. Nosotros tenemos dentro de la propuesta, digamos, una variedad digamos, de asuntos que están marcados el perfil profesional de un licenciado y una licenciada en educación comunitaria con énfasis en derechos humanos, ¿sí? Voy a anunciar algunos elementos de lo que nosotros hemos venido considerando que está dentro del perfil y que también parte de nuestro ejercicio hemos venido, digamos, tenemos que seguirnos haciendo la pregunta a partir de lo que está pasando en este momento en el mundo, cuál sería también la pertinencia de ese perfil en este momento.
Nosotros tenemos dentro de la página de la Universidad Pedagógica Nacional, en facultades, un link donde aparece la licenciatura en educación comunitaria, y ahí hay un plegable muy bonito donde, digamos, los estudiantes, los que estén interesados, pueden también leerlo y conocer más, pero inicialmente, nosotros, ¿qué nos interesa con el perfil profesional? Entendiendo que es una licenciatura, y decir que es una licenciatura es que estamos formando maestros y maestras. Es acompañar, asesorar propuestas eh, y programas de formación en derechos humanos y educación comunitaria, en organizaciones sociales, eh, en entidades educativas públicas como privadas. Siempre hemos insistido en un enfoque intercultural, de género, generacional, que permita reconocer esos sentidos. Otro elemento del perfil profesional es que estamos ubicados en un lugar, como diría Hinkelhammer, desde la ética del bien común. ¿Y eso qué significa? Que nos interesa generar, potenciar acciones colectivas a través de qué? Pues de la condición de ser maestro, de procesos pedagógicos, donde la reflexión, el enriquecimiento de la cultura política, democrática, la apropiación de mecanismos que favorezcan la exigibilidad y garantía de derechos, pero también un ejercicio de fundamentación, porque los estudiantes van a ingresar a la academia y nos interesa forjar chicos, formar chicos que tengan capacidades intelectuales que potencien esa capacidad de acción colectiva. Porque nos interesa siempre que se privilegie lo colectivo sobre lo individual, y esa es una apuesta y un sentido del perfil profesional. Y otro elemento es que está relacionado con el tema de la escuela, es cómo logramos también desde nuestra apuesta formativa en nuestros ambientes de formación que tenemos diseñados en la licenciatura, nos sirva también para incidir en la transformación de esa cultura escolar. eh, Cómo logramos que nuestros estudiantes sean asesores y sean docentes que estén pensando en apuestas alternativas, transversales, que curricularmente puedan dialogar y que siempre esté pensándose y se tenga un lente desde la perspectiva de derechos, ¿sí? Eso siempre está orientado a darle un significado y darle un lugar al sujeto político, que en este caso son los chicos y las chicas también, en los espacios escolares. Yo dejaría como por ahí, porque sé que Sonia y el profesor Alfonso tendrán más elementos también para seguir contando cuál es nuestro perfil profesional en la licenciatura. Sí, Listo, profe. gracias. Bueno, Gracias. yo agregaría que básicamente la discusión justamente que queremos transformar es pensar que maestro, bueno, primero considerar que la escuela está por fuera de la comunidad. Eso es lo primero que la idea inicial que hay que transformar. Si uno mira un poco el origen de la escuela, justamente es al contrario. La escuela surge en un contexto de la comunidad y es casi que una primera exigencia, es un primer acto fundador de las comunidades, justamente tiene que ver con un espacio de formación escolar. Entonces, de ahí que no es que la escuela esté por un lado y la comunidad por el otro, sino que justamente de lo que se trata es de revitalizar ese vínculo que siempre ha existido, solo que a veces algunas miradas pedagógicas quisieran aislar la escuela de la comunidad, pero no. En esta perspectiva es la escuela hace parte de la comunidad y si nosotros trabajamos con comunidades, pues debemos estar en la escuela. Como primera medida. Segundo, efectivamente el perfil profesional se fortalece en términos de la formación del campo de la educación desde lo comunitario, digamos, todo lo que aporta el campo de la educación comunitario a la educación y la pedagogía, pero también en esta perspectiva transdisciplinar de formación, en diálogo con otras perspectivas, con los derechos humanos, pues tiene allí un lugar muy específico en cualquier escenario en el que se encuentren los egresados y egresadas. Uno de ellos de vital importancia es la escuela. Por eso, en nuestro plan curricular, que además es una licenciatura acreditada de alta calidad, así tengamos muchas críticas a los parámetros del Ministerio de Educación, es una licenciatura acreditada, lo que nos permite generar otro tipo de procesos también. Eh, Nos encontramos, digamos, una práctica
o una formación, como les decía, desde la práctica pedagógica, donde los estudiantes pasan por la práctica en escuela, en escenarios escolares, porque para nosotros sigue siendo la escuela un escenario vital de transformación, un escenario vital para la construcción de subjetividades, un escenario vital para el ejercicio, digamos, de tocar, sanar, recoger los sujetos y las almas que están allí, es decir, cómo reconocemos al otro que está enfrente. Entonces, agregaría esos otros contextos o lugares de expresión y de formación o de agencia de los egresados y egresados, la escuela como un escenario vital también para el trabajo de los egresados y egresadas de la licenciatura en educación comunitaria. Ok, profe Sonia, te agradezco mucho. Creo que es bien valioso lo que planteas y da también un horizonte claro, ¿no? Frente a qué es la licenciatura. Profe Alfonso, no sé si quieras aportarnos frente a ese Yo tema. complementaría con dos cosas, ¿sí? Yo complementaría con dos cosas. Uno, que fue como también un poco el espíritu inicial cuando se concibió la educación comunitaria, que era precisamente, por un lado, dar cuenta de todas estas demandas, diríamos, educativas que se estaban dando en los procesos sociales comunitarios de los movimientos sociales. Pero por otra parte también dar cuenta de esas demandas en torno a temas como los derechos humanos, la paz, eh, la democracia que se le planteaban a la escuela desde los años 90. Entonces hoy un licenciado en educación comunitaria puede desempeñarse, como ya se ha insistido, en este campo educativo no escolar, pero también en el campo de la educación básica y secundaria, especialmente con esa experticia y conocimiento sobre estos temas que son tan demandantes hoy para la escuela, ligadas a la construcción de comunidad, de construcción de paz, de formación en derechos humanos, en ciudadanía, en democracia. Y en segundo lugar, enfatizaría otra cosa del perfil, que también diríamos es común a los licenciados que se forman en nuestra Universidad Pedagógica Nacional, y les damos un sentido investigativo. Es decir, si bien es cierto que nuestros egresados se van a desempeñar precisamente su rol, diríamos, principal es en estas tareas educativas, formativas, formamos unos licenciados que también están en capacidad de producir conocimiento sobre los contextos, sobre sus prácticas, sobre los sujetos con los que trabajan. Entonces, por eso en esta licenciatura los estudiantes ven una serie de cursos orientados a esa formación investigativa, privilegiando estas metodologías de carácter dialógico, participativo, coherentes como con esta licenciatura. Listo, profe. Yo quisiera retomar algo que plantea la profesora. ¿Sí me escuchan? ¿No me escuchan? Sí. Sí me escuchan. Bien. Bueno, en la actualidad creo que hay una situación muy diciente y es que la educación pública ya no se defiende como se defendía años atrás, porque precisamente como planteaba la profesora Sonia, se ha distanciado la escuela de la comunidad, ¿cierto? Y se ha instaurado como una especie de cerco frente a cómo se construye la escuela. En ese sentido, y creo que tú lo apuntas a que el licenciado en educación comunitaria, más allá de ser un maestro más, va a ser un tejido social, ¿cierto? Va a construir con los padres, con los estudiantes, con los maestros, etc. Y creo que ese es como un punto central, ¿cierto? Para que la gente diga, bueno, esto realmente tiene un componente humanista y que invita a construir sociedad desde lo académico. Creo que ese elemento es vital, ¿no? Yo quisiera ya cerrar el conversatorio con una última pregunta porque ya estamos como encima del tiempo planteado, y es, ¿cuáles son las perspectivas futuras que se tienen de la licenciatura en educación comunitaria? Como ustedes lo quieran plantear, a perspectiva futura a 1 año, a 5 años, a 10 años, en temas interinstitucionales, en temas institucionales.
¿Qué se espera? ¿Cuál es el futuro que le depara a esta licenciatura? Si quiere, empieza la profe Sonia, si quiere. Vale, a ver. Muy bien. Pues yo creo que en términos, digamos, éticos y políticos de esta licenciatura, pues la apuesta sigue siendo a cualificar los procesos de formación de maestros y maestros de acuerdo a la coyuntura de la crisis social que vive este país. Y eso implica efectivamente tener aperturas epistemológicas también que nos permitan reconocer las diferentes necesidades, los sujetos cambiantes, diversos, disidentes, disruptivos que van emergiendo en medio de esta coyuntura. Por eso hoy estamos en escenarios de práctica pedagógica, elaborando procesos de trabajo de grado investigativo con sujetos que hace 15 años quizás eran impensables, con todo el tema, por ejemplo, de las mujeres trabajadoras sexuales, las personas en tránsitos identitarios de género, con personas habitantes de calle, con personas en escuelas distritales, colegios distritales, en escenarios de empoderamiento y trabajo de formación política con mujeres, etcétera, con comunidades indígenas, etcétera. Entonces creo que justamente el reto sigue siendo seguir cualificando estos procesos de formación, insisto, con las aperturas epistemológicas que haya lugar, porque efectivamente estamos ante una coyuntura de crisis social que nos exige también estar a la altura de estos procesos de formación académica con y para las comunidades con las que estamos trabajando. Eso implica además pues seguir fortaleciendo pues el equipo docente en términos de la formación, la experiencia, la investigación, implica seguir, digamos, ampliando la posibilidad de extensión de la licenciatura hacia otros escenarios territoriales en el país. Es una apuesta que tenemos, que estamos trabajando por ahora desde las prácticas, desde algunas prácticas pedagógicas, con todas las dificultades que eso implica, pero también, digamos, hace parte de esas apuestas que tenemos como tal. Y fundamentalmente, pues nosotros insistimos en poder trabajar también una perspectiva pedagógica que le apunte no solamente a los desarrollos de procesos cognitivos, sino que también apoye y aporte a los procesos de sanación, que creo que eso es un elemento central en este país, donde necesitamos generar procesos pedagógicos que ayuden a sanar, a reconciliar, a reconstruir, a reparar, a resignificar la relación del vínculo social, que es fundamentalmente nuestra apuesta política, ética y pedagógica que tenemos. Listo, profe. Muchas gracias por ese aporte. No sé, pues la misma pregunta dirigida al profe Elber y pues cerramos con el profe Alfonso. Aló. Voy a hablar porque hay Sí, problemas. profesor. No había No sé si salido me están escuchando. ¿Se te escucha bien? Sí. No, yo solo me diría un desafío que es común de todos también otros programas de la universidad, y es que nuestra universidad se llama Universidad Pedagógica Nacional, pero por los escasos recursos que el Estado
nos aporta para la existencia de la universidad, pues básicamente es no nacional, sino de la calle 72 y alrededores. Entonces yo creo que esta carrera tan potente como otras necesita presencia más allá de donde está ahora ubicada y por una parte que pueda ofrecerse y tener no sé qué sedes o nombre técnico que sea en otros lugares de la ciudad, que precisamente buena parte de nuestros estudiantes tienen que desplazarse por horas muchas veces para llegar a la 72 y en el mejor de los creo que en alianzas con organizaciones estatales, con movimientos sociales, esta licenciatura que además está acreditada de alta calidad, está en la capacidad de ser ofrecida en otros lugares de este país. Entonces, este es un desafío que les planteo a los que están más adentro de la licenciatura y creo que es muy importante porque constituiría una posibilidad de aportar a muchos procesos de formación, existen en todo el jóvenes y personas, mujeres y hombres adultos que tendrían en esta licenciatura una oportunidad de respaldar ya esas opciones estéticas y políticas que ya están ejerciendo. Bueno, profes. Ahora, Helber, no sé si tiene... Profe Helber, ¿tienes algo para comentarnos? Yo creo que con lo expresado por la profesora Sonia y el profesor Alfonso, creo que se da un abanico de lo que representa la licenciatura. Insistir es que el programa es un programa que a pesar de, digamos, lo joven en su proceso, tiene unos antecedentes con una trayectoria muy importante, por eso nos acompaña el profesor Alfonso Torres como parte también de los maestros significativos del programa. Sus orígenes tienen su fundamento en educadoras y educadores populares, digamos, significativos en Latinoamérica, que han contribuido al trabajo en comunidad y a darle un lugar a la condición de ser maestro y maestra en este país, con esta apuesta que es la educación popular, lo comunitario y los derechos humanos. Pero también lo que decía Sonia es que es una licenciatura muy diversa, ¿sí? No solo desde su equipo de maestros y maestras, por sus experticias académicas, por sus intereses investigativos, sino porque también hay unos horizontes distintos que lo que nos ha permitido la licenciatura es lograr vincular espacios colectivos con unos propósitos mínimos compartidos, y es cómo formamos jóvenes para afrontar estas realidades y cómo asumimos que la educación es un derecho esencial y que sin educación no podríamos concebir escenarios de transformación. Desde ese lugar y desde esa apuesta, insistimos en invitar a la licenciatura, invitamos a que conozcan también los programas de la Universidad Pedagógica Nacional en su variedad, en sus distintas apuestas, porque además somos la única universidad en este país que es de carácter uniprofesional. ¿Eso qué quiere decir? Que todas nuestras carreras están orientados al trabajo con maestros, tanto en lo urbano como en lo rural, tanto en lo público como en lo privado. Creo que eso es un valor muy importante también para dignificar la condición de ser maestro y maestra hoy en Colombia y en el mundo. Pues bueno, profes, como les había dicho, pues la idea era como ir cerrando con esta pregunta. Los aportes que han hecho, los horizontes que han planteado, creo que de alguna manera aclaran el panorama para quienes quieren acercarse a esta licenciatura, para quienes aún están dudando de qué manera vincularse a su comunidad, de qué manera aportarle a su comunidad. Desde la red de maestros y maestras La Roja, pues les damos gracias por acompañarnos en este espacio y simplemente pues esperar que
ese bonito proceso de la licenciatura siga fortaleciéndose y pues que más jóvenes se vinculen, ¿no? Teniendo en cuenta pues la importancia que ustedes han expresado sobre eso. Profe, si quieren decir algo más, los micrófonos son suyos. Si no, pues no me resta nada más que darles gracias por su acompañamiento. Yo quisiera, bueno, perdóname, Herbert, una cosita, solamente invitarles a conocer la página de la universidad, donde está el link de la licenciatura, pero también para que conozcan nuestra revista digital www.revistapolifonías.pedagógica.edu.co. Es nuestro primer número, ya estamos a puertas de sacar el segundo, pero allí se recoge varias como de las experiencias que hemos venido trabajando y recopilando durante este tiempo. Entonces, muchísimas gracias a compañero Richard y a todo su colectivo y a la profe Piedad Ortega que está respondiendo en el chat las preguntas de quienes nos están siguiendo. Muchas gracias. Listo, profe. Muchas gracias a ti. Profe Elber. Muchas gracias a La Roja por abrirnos este espacio. Creemos que es también esto el resultado del vínculo que hacemos con los maestros egresados también de la Universidad Pedagógica, del trabajo también de vincular el ejercicio sindical que hacen en la Asociación Distrital de Educadores, ¿sí? Y creo que estos vínculos es también una muestra de cómo desde la licenciatura y el trabajo por la defensa de la educación pública se van materializando. Y también como Sonia, quiero invitarlos a que pueden buscar una de las reflexiones que hemos hecho desde la licenciatura, que es el libro de polifonías de la educación comunitaria, que lo pueden buscar en Google y también a través de los correos que ha dado los profesores dando las respuestas, podemos enviar la información y seguir, digamos, compartiendo las experiencias que hacen nuestros estudiantes y que hacemos de manera conjunta en la Universidad Pedagógica, en especial en la licenciatura, para que no solo ingresen a la universidad, sino que hagan parte de esta propuesta colectiva que es la defensa de la educación pública, que por eso nosotros seguiremos insistiendo y esa es la apertura también y la apuesta que tenemos desde la licenciatura. Entonces, muchas gracias, Richard, también por el tiempo y a los que nos han estado escuchando con esta intermitencia, agradecemos también su tiempo y estamos abiertos también a todos los comentarios. Gracias. A ti, profe. Y gracias. No, yo solamente agradecer a Richard y a las compañeras y compañeros de La Roja por haber creado este espacio e invitar a quienes están viéndonos para que se metan ahí por Google, entonces escriben educación comunitaria, educación popular y van a encontrar pues también este campo de acción y de reflexión en el cual anida esta licenciatura. Listo, profes, pues esperamos que haya sido un aporte importante esto y que esté muy bien. Hasta luego.